Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Un saludo a los que nos escuchan en vivo y en diferido. El día de hoy vamos a trabajar en métodos predictivos desde la consola de R. Es una especie de repaso de todo el curso de modelos predictivos, pero estudiando algunos modelos nuevos y explicando cómo se ejecuta un método predictivo, pero directamente desde la consola. Esto con el objetivo de ver cuáles son los parámetros que se pueden modificar en un modelo predictivo y tener mucho más libertad, como vamos a ver de hoy en 8 días, de calibrar un modelo. Calibrar significa escoger los parámetros más adecuados para que ese modelo funcione de la mejor manera posible para un juego de datos. Entonces, vamos a iniciar presentando algunos modelos predictivos nuevos y luego vamos a ver los modelos predictivos que vimos en el curso anterior. El objetivo de hoy no es explicar los modelos predictivos en sí mismos, pues eso fue el tema del curso anterior, sino que el objetivo es más bien concentrarnos en cómo se pueden ejecutar estos modelos predictivos desde la consola de R. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver si por ahí me escuchan bien, Eric, José Luis. Ok, vamos a ver si estamos transmitiendo bien, no tenemos problemas de audio. Ok, muchas gracias, Eric. Entonces, bueno, vamos a empezar. Recordemos esta filmina que habíamos visto en el curso anterior, que en un modelo predictivo, a diferencia de un modelo descriptivo, se tiene una estructura un poquito más compleja. Siempre vamos a tener un modelo, una tabla de aprendizaje. Los datos tenemos que separarlos en dos grupos, una tabla de aprendizaje y una tabla de testing. Este es el modelo training testing. Después, las próximas clases vamos a ver un modelo todavía más complejo, que es el de validación cruzada. Pero bueno, vamos a tener que separar la tabla en dos, en una tabla de aprendizaje o de training, que es donde el modelo aprende y donde lo tratamos de calibrar hasta obtener un modelo que aplicamos en la tabla de testing y ahí verificamos que los resultados sean aceptables. Si los resultados son aceptables o suficientemente buenos en la tabla de testing, los aplicamos a individuos nuevos. Ya tendríamos un modelo. Entonces vamos a ver hoy cómo se hace este proceso desde la consola de R y cómo se puede guardar un modelo para usarlo posteriormente con individuos nuevos, que es el objetivo final de cualquier modelo predictivo. Valga la redundancia, pues predecir con individuos nuevos de qué clase serán ellos. Bueno, entonces un modelo predictivo, como hemos dicho en el pasado, consiste en asignarle a cada uno de los individuos o filas de una tabla de datos T1 hasta Tn una clase, C1 hasta Cm. Por ejemplo, estos podrían ser personas y estas clases podrían ser salarios, si es bajo, medio o alto. O estas transacciones podrían ser transacciones de tarjeta de crédito y vamos a tratar de predecir si son fraude o no son fraude. Estas transacciones podrían ser personas y vamos a predecir si ellas son buen trabajador o mal trabajador. Y entonces un modelo predictivo es el que logra hacer eso. Tenemos redes neuronales, árboles de decisión, análisis discriminante, redes bayesianas y muchos otros que vamos a estudiar el día de hoy. La clase del día de hoy es un poquito cargada porque vamos a ver todo lo que vimos en el curso 2 y más desde la consola. Eso sí, claro, ya aquí suponemos que ustedes ya entienden de qué se tratan los modelos. Si por alguna razón se les ha olvidado, los invito a repasar en los materiales del curso de modelos predictivos. Muy bien. Vamos a estudiar un primer modelo conocido como el modelo de los vecinos más cercanos, los K vecinos más cercanos. Este modelo no lo habíamos visto en el curso anterior porque solo se puede ejecutar desde la consola. Es un modelo que no tiene RATEL, que era el paquete que usábamos en el curso anterior. Este es un modelo con el que generalmente se inicia un curso de modelos predictivos porque es un modelo muy sencillo.
de entender, sin embargo, a pesar de ello, bastante efectivo. Se basa en la idea intuitiva que tenemos los seres humanos de dime con quién andas y te diré quién eres. Por ejemplo, acá, la idea es escoger los vecinos más cercanos de un nuevo individuo. Por ejemplo, acá queremos clasificar este animal. Queremos predecir si él es un pato, una gallina o un pollito. Entonces, buscamos K, en este caso 5, aunque en realidad este K está mal, aquí son 6, porque este chiquitito yo no lo había visto. Son los 6 vecinos más cercanos. Como los 6 vecinos más cercanos de él son estos, entonces yo cuento, de estos 6 vecinos hay 6, 4 son patos, uno es gallina y otro es un pollito. Entonces yo predigo que este individuo es un pato. Es decir, yo escojo un K y busco los vecinos, los K vecinos más cercanos. Y ahí cuento a qué clase pertenece cada uno de esos. Y asigno el individuo a la clase mayoritaria. Por ejemplo acá, digamos si yo voy a predecir esta instancia, la estrellita, si es un círculo azul o un triángulo amarillo. Entonces, por ejemplo, si yo uso K igual 1, voy a usar solo el vecino más cercano. Como es un triangulito, predigo que este estrella es un triángulo. Si uso K igual 3, entonces voy a usar estos 3 vecinos. Como hay 2 azules, 2 círculos, predigo que ella es círculo azul. Si uso 5, entonces más bien hay 5 vecinos, 3 triángulos y 2 círculos azules, predigo que es triángulo. Ven que por supuesto esto depende de cuántos vecinos use. Y ese es un gran tema, cuántos vecinos usar. Pero la idea es esa, es la idea intuitiva de dime mayoritariamente a qué clase pertenecen los individuos más cercanos con algún criterio de distancia y así predigo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo escoger K? Es todo un gran tema. Eso se logra con validación cruzada, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Lo que sí es cierto es que generalmente el K se escoge impar, para no tener el problema, como está pasando aquí, de que yo quiero predecir si esta X es un menos o es un más, pero cogí 2, entonces me quedo empatado, entonces no puedo decidir. Entonces es mejor coger como acá, K igual 3. Hay 2 más y un menos, entonces predigo que la X va a ser un más. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. El K no puede ser muy grande ni muy pequeño, porque muy pequeño tiende a ser afectado por los valores atípicos, porque puede quedar a la par de un valor que era un valor atípico, entonces lo clasifico mal. Perdón. O tampoco muy grande, porque si yo asigno K, por ejemplo, igual a la cantidad total de individuos, no sirve, porque siempre predeciría, ya no lo pude decir, a la clase más grande. Entonces tampoco tiene sentido. Entonces un K, generalmente se usa, un K recomendado es la raíz cuadrada del número de individuos. Esa es una fórmula que se usa mucho. Si yo tengo K, digamos que N, el número de individuos, entonces yo cojo la raíz cuadrada de ese individuo y de manera que me quede impar. Esa es una manera. Ok. Bueno, entonces, ok, vamos a ver cómo se ejecuta el método de los K vecinos más cercanos en R. Hay un paquete en R que se conoce como el KNN. Hay varios paquetes para hacer vecinos más cercanos. Hay uno que se llama KNN con solo una K y el KKNN o KKNN, que es un paquete que tiene la ventaja de que ya ejecuta por dentro validación cruzada para escoger el K. De esto lo vamos a detallar un poquito más en la clase que viene. Entonces vamos a usar este paquete. Vamos a usar un paquete que ya, una tabla de datos que usamos en el curso anterior, que es la tabla de datos IRIS, que ya ustedes conocen. Y también vamos a usar el ejemplo del scoring de crédito que ya habíamos usado en el curso anterior. Que muy bien, entonces vamos a ir a ver el documento autorreproducible que ustedes tienen en el sitio web que están viendo en este momento en la pantalla y que está en nuestra aula virtual de cómo se ejecuta cada vecinos más cercanos en la consola.
Entonces, lo primero lógicamente sería que hay que instalar el paquete knn con el comando install packages knn, dependencies en true. Ya aquí yo lo tengo instalado. Ok, entonces eso es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Instalarlo. Probablemente ustedes no lo tienen instalado, entonces tienen que instalar el paquete knn. KKNN. Entonces, bueno, aquí, como siempre, seteamos el directorio de trabajo. Este comando que ya lo hemos visto otras veces, que si mal no recuerdo, que es para borrar todas las variables que están en la memoria de RStudio. Eso es para evitar que se haya confusión de variables. Eso es buena idea hacerlo cada vez que uno empieza un nuevo estudio. Es equivalente a salir y volver a entrar de R. Bueno, leo los datos iris, que están separados por punto y coma, y cuyo separador decimal es punto y que tienen encabezado. Y cargo la librería o el paquete knn. Ok, aquí ya lo tengo instalado. Si ustedes no lo tienen instalado, por favor, instalarlo. Ok, esto suppress messages, suppress warning, ya les había explicado que es para que no me queden aquí mensajes que no quiero que me salgan. Bueno, lo primero que yo debo hacer es algo que les mostraba aquí en el PowerPoint, que se lo vuelvo a mostrar. Y es, voy para atrás, vamos a ver si ya les llegó, voy a ver mi otro monitor. Está un poquito lenta la reproducción hoy. No les ha llegado. Vamos a ver qué pasa. Si algo extraño pasa porque no les está llegando. Vamos a ver. Sí, no les está llegando el video. Un momento. Ok, muy bien. Sí. Es que yo tengo acá dos pantallas. Una para ver lo que ustedes ven y otra para ver lo que yo estoy tratando de explicar. Vamos a ver, perdón. Sí me están escuchando. Tengo aquí problemas. Eric, Graciela, José Luis, ¿me escuchan? Ok, ahí ahora sí. Sí, ok, gracias Eric. Sí, es que está como lenta la internet. Ahora sí, están viendo lo que yo estoy viendo en pantalla. Es que yo tengo dos pantallas, una en la que transmito y otra en la que veo lo mismo que ustedes ven, porque a veces cuando uno se da cuenta está hablando y no les ha llegado a ustedes a la pantalla. Bueno, les decía que vamos a explicar en R cómo crear la tabla de training, la tabla de aprendizaje y la tabla de testing, que es esto que están viendo aquí en pantalla. Entonces, para crear eso en R, ok, ahí lo estamos viendo ahora sí en pantalla. Bueno, yo leo los datos iris y los dejo en la tabla que se llama datos. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a escoger con el comando sample 50 números entre 1 y 150. 50 números entre 1 y 150 y los dejo en la variable que se llama muestra. Entonces ahí estoy escogiendo 150 números al azar. Perdón, 50 números al azar de 150. Recuerden que la tabla iris tiene 150 filas. Entonces lo que voy a hacer es dejar para testing. Si recuerdan del curso de R, esta instrucción datos muestra lo que hace es escoger las filas de la tabla datos que tengan estos 50 números. Digamos que aquí quedó el número 1, el número 20, el número 30, el número 50, esas filas, entonces las deja esos números al azar aquí en muestra. Y esto lo que hace es dejarme una matriz cuyas filas son las que vengan en muestra, son 50 filas al azar. En el fondo esto lo que hace es generar una matriz de testing que tiene 50 filas al azar de los datos originales. Es decir, estoy dejando 50 para testing y el resto, los otros 100 que me quedan, entonces yo le hago aquí datos menos muestra, ven que aquí hay un menos, ese menos que están viendo ahí en este momento. Entonces el resto de los datos los dejo en una matriz de aprendizaje que va a tener en este caso 100 elementos y que voy a usar para aprender. Entonces estoy usando 2/3 partes de los datos para aprender y 1/3 parte
para testing. Es muy importante que entiendan bien esta parte. Se las voy a correrlo aquí en RStudios para que poderlos explicar mejor. Porque eso sigue apareciendo de ahora en adelante. Ok. Ahí está. Bueno, aquí entonces esto que estoy corrigiendo aquí ustedes no tienen que hacerlo, esto es porque estoy transmitiendo de un Mac. Ok, entonces corro aquí el directorio de trabajo, borro todo de memoria, leo los datos, ahí están los datos. Si ejecuto los datos, ahí ustedes pueden ver que los datos de Iris son 150 filas. Por esa razón voy a coger 50 para testing y 100 para training. ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero cargo la librería KNN. Ok, ahí por dicha sí la tengo yo instalada. Ok, vamos a ver lo que está durando mucho para cargar. Ok, bueno, vamos a ver por qué sí está durando mucho. Algo le pasó a mi R. Bueno, algún problemita ahí con la librería. Bueno, no importa, voy a correrlo de nuevo. No voy a cargar la librería, no es necesario para esta parte que les quiero explicar. Fíjense que aquí cojo 50 números al azar de 1 a 150. Fíjense que si yo ejecuto muestra, aquí lo marco y le doy run, en muestra lo que hay, como están viendo en este momento, son 50 números al azar, 137, 7, 15, 52, etcétera, hasta el 93. Entonces, cuando hago testing, datos, todas las filas que vengan en muestra, esto me va a generar una matriz con las filas 137, 7, 15, 52, etcétera, hasta 93. Me queda una matriz de tamaño 50. Ven que si yo le doy aquí y la veo, esta es una matriz cuyas filas son las que acabo de escoger al azar. Entonces me queda una matriz de 50 filas tomadas al azar. Vean que si le doy dim de testing, me va a decir que esa es una matriz de 150 por 5 variables. Ok, luego le doy aprendizaje. Aquí menos muestra, entonces me coge todas las filas excepto las que están en testing. Entonces si le doy aprendizaje, ahí me queda el complemento de la matriz, por decirle de alguna manera. Si le pido el tamaño, esta matriz es de ok, es de 100 por 5, ¿ven? Bueno, espero que hayan captado esa parte, que es muy importante. Ok, volvemos al documento autorreproducible. Bueno, muy bien. Una vez generados, entonces, de testing y de aprendizaje, yo entreno el modelo, que en este caso se hace con la función que viene en este paquete KNN, que se llama train KNN. Train.knn. Recuerden que la variable que yo quiero predecir recuerdan en el ejemplo de Iris es el tipo de flor. Entonces yo voy a predecir el tipo de flor. Esto es lo que se llama en R, ya lo habíamos estudiado un poco en el curso anterior, una fórmula. Voy a predecir el tipo de la flor. Este símbolo, punto, significa que lo voy a predecir en base a todas las demás variables de la tabla de datos, van a ser predictores y tipo de la variable a predecir. Coma, data de aprendizaje, aquí le estoy diciendo que use como tabla de aprendizaje la tabla de aprendizaje que generé aquí. Y Kmax igual 9 significa que use como máximo 9 vecinos más cercanos. Él internamente va a escoger el K, eso sí, menor o igual a 9.
Y entonces aquí construye el modelo predictivo y lo deja en la variable modelo. Si le pido la variable modelo, aquí me da algunos datos interesantes. Por ejemplo, que el K que escogió fue K igual 9. ¿Ok? Luego de construido el modelo, entonces yo puedo predecir. Predecir en todos estos modelos predictivos se hace a través de la función predict. Esta función predict que están viendo ahí en pantalla, ahí, yo le paso el modelo que acabo de construir y le paso la tabla de testing para calcular la predicción. Eso sí, a la tabla de testing, fíjense que le quito la columna 5. ¿Por qué? Porque no quiero engañarme. Recuerden que la columna 5 de esta matriz es donde está el tipo de flor. Entonces yo voy a decir, predígame ahí, pero sin usar la columna 5. Y luego comparo con la verdadera columna 5 a ver si la predicción fue correcta o no. Entonces esta predicción la dejo en una variable que se llama predicción y aquí me predice los 50 individuos de la tabla test testing. Me dice, el primero es virgínica, el segundo es virgínica, el tercero es versicolor, el otro versicolor y así sucesivamente hasta el último me dice que es virgínica. Entonces esta es la predicción que él me está dando para los 50 individuos que están en t-testing. Sin usar qué son. Esto es para probar qué tan bueno es el modelo. Es una manera de evaluar. Ahora voy a calcular la matriz de confusión que habíamos visto en el curso anterior. En la consola de R esto se hace con el comando table. Yo le paso el comando table, la matriz t-testing, con la columna 5 de la matriz t-testing. Ahí está el verdadero valor de si era virgínica, versicolor o setosa. Y le paso la predicción para que compare cuál fue el resultado de la predicción versus cuál era el verdadero valor. Y eso me lo deja en la matriz de confusión. Y entonces esta matriz de confusión me dice la información muy certera. Me dice, de 15 setosas que habían, me predijo 14 como setosas y una como versicolor. O sea, predijo 14 bien y falló en una. De las 18, de las 20, perdón, que eran versicolor, me predijo 18 como versicolor y falló en 2 que dijo que eran virgínicas. De las virgínicas, de las 15 virgínicas que habían ahí, me predijo 14 bien como virgínicas y una mal como versicolor. Entonces aquí estamos viendo con la matriz de confusión que la predicción es bastante buena. Luego, ¿cómo puedo calcular el porcentaje de acierto? Ya esto lo habíamos visto en el curso anterior también. Sería la división de la diagonal, que es donde están las buenas predicciones, dividido entre la suma total de la matriz, que sería el total de elementos. Entonces yo puedo calcular el acierto como la suma de la diagonal. Esto es un comando en R que calcula la sumatoria de la diagonal dividido entre la sumatoria total de la matriz, MC, que es esta. Entonces esto me da .92, lo cual significa que hubo un 92% de acierto. Y lógicamente el error es el complemento, 1 menos el acierto, que sería un 8%. Un 92% de acierto, un 8% de error. Bueno, muy bien. Entonces, les pregunto a Eric, Graciela, José Luis, que son los que están hoy aquí en vivo, ¿les quedó claro esa explicación que es muy importante? Porque de esa manera es como funcionan todos los métodos. Si entienden bien entienden todos. Ok, muchas gracias, Eric. De igual manera funcionan los demás métodos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, compañeros, compañera. Entonces, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo de scoring. La diferencia del ejemplo de scoring, si ustedes recuerdan del curso anterior, es que en el training y testing están dos archivos separados. Mientras que aquí en el de Iris todo viene en un solo archivo. Entonces, como todo viene en un solo archivo, en el de Iris, que se llama Iris CSV, yo hago una separación aquí usando estos comandos que les expliqué antes, el sample y construyendo una muestra de testing y una de training a partir de los datos originales. En este otro ejemplo de scoring es un poquito distinto porque el training, como ustedes pueden ver aquí, viene en este archivo que se llama muestra de aprendizaje
2.500. Entonces de ahí leo la tabla de aprendizaje directamente del archivo. Y el testing lo leo directamente de esta tabla. Ya viene en la tabla que se llama muestra test créditos 2.500. Entonces aquí voy a usar 2.500 para training y 2.500 para testing. Entonces leo el training y el testing de dos archivos. Entonces no tengo que construirlos al azar. Bueno, luego corro el modelo train KNN para predecir la variable buen pagador. Recuerden que aquí la variable que queremos predecir es buen pagador. Este símbolo, que se me olvidó el nombre, punto, significa que todas las demás variables del archivo las voy a usar como predictores y que esta, buen pagador, es la variable a predecir. Entonces le digo que los datos para aprender están en la tabla que se llama T-aprendizaje y que use un máximo de K igual 7 vecinos. Ok, entonces aquí corre, el modelo queda de modelo. Y vean qué interesante que aquí, cuando le pido un modelo para que me lo despliegue, me dice que el K que mejor le funcionó fue K igual 1. Él usó entonces en este caso solo un vecino más cercano. Muy bien. Construye la matriz de la predicción. Ahora nada más la función predict. Igual, le paso el modelo, le paso la tabla de testing y le quito la columna 6. ¿Por qué? Porque en este caso la variable buen pagador está en la columna 6. La predicción me queda en la variable predicción y con el comando table, igual que antes, le paso testing con la columna 6 donde está el verdadero valor, le paso la predicción, que es la predicción, valga la redundancia del modelo, y con eso me construye la matriz de confusión. Aquí no la desplegué, para desplegarla había que poner aquí MC, pero calculo lo que más interesa, que es el acierto, que siempre se puede calcular así como la suma de la diagonal de la matriz entre la suma de toda la matriz. Entonces el acierto aquí fue de un 94% y el error de un 5%. Aquí me hace José Luis una pregunta muy importante. Me dice si quiero usar determinadas variables predictoras, no todas. Buena pregunta. Dentro de un ratito lo explico. Más adelante José Luis viene un ejemplo. Entonces ahorita se lo explico. ¿De cómo se hace? Muy buena pregunta, porque en efecto, con esto, la variable chancho, como le decimos aquí en Costa Rica, punto, está usando todas, pero uno podría querer no usar todas. Y esa es una muy buena pregunta, José Luis, porque usar todas las variables no necesariamente implica un mejor resultado, como a veces se cree. A veces puede ser que menos variables logren una mejor predicción. Bueno, muy bien, y dentro de un ratito viene un ejemplo así. Bueno, vamos a volver al PowerPoint. Esta es la presentación del KNN. Ok, ya ahora sí me está reproduciendo suficientemente rápido. Vamos a ver un método muy conocido, que son los métodos bayesianos. El método de Bayes, que quizás es el método predictivo más viejo de la estadística, o uno de los más viejos de la estadística. Conocido como el método ingenuo, o el método dummy en inglés, que es como... Porque el método bayesianos parte de una hipótesis estadística que generalmente en la práctica no se cumple, y es que todas las variables son independientes, y no es cierto. En realidad, en la mayoría de los casos, las variables no son independientes unas de otras. Aún así, el método de Bayes en muchas situaciones predice bien. En general no es un método muy bueno, pero es de los métodos más clásicos de la estadística para hacer predicción. Y el método bayesiano se basa en el teorema de la probabilidad total. No vamos a entrar en los detalles del teorema de la probabilidad total, pero sí se basa en la idea entonces del teorema de Bayes, que lo que hace es calcular la probabilidad, por ejemplo, de AJ condicionado a B, con una fórmula que viene del teorema de la probabilidad total. Y esta fórmula me permite a mí calcular, por ejemplo, la probabilidad, por ejemplo, de ser buen pagador, dado que yo vivo en Heredia, dado que soy profesor, dado que tengo tantos años, dado que gano tanto. Entonces se calcula esa probabilidad. Y luego calculo la probabilidad de ser mal pagador, dadas todas las características, las mismas. Y entonces, lógicamente, asigno la predicción a la probabilidad que me dé más grande. Entonces yo calculo, por ejemplo, la probabilidad de ser fraude, dado que la transacción se ejecutó en Estados Unidos, dado que la compra fue de $1,000,
dado que fue en una joyería. Entonces calculo la probabilidad de ser fraude y luego calculo la probabilidad de no ser fraude y asigno a la mayor que me dé basado en esta fórmula. Eso es lo que consiste el método bayesiano, que es un método bastante viejito de la estadística. Es todo un clásico, el método de Bayes. Ok, bueno, aquí vienen algunos detalles de qué son eventos independientes que en la práctica no se cumplen muchas veces. Bueno, entonces aquí tengo, por si quieren revisarlo, no vamos a entrar en el detalle porque no nos da tiempo. Aquí les presento un ejemplo del cálculo que les acabo de explicar hecho a pie, hecho a mano, por si quieren repasarlo. No es que les voy a pedir en la tarea hacerlo a mano, pero ahí viene por si alguno quiere detallar un poco bien y sabe un poquito más de estadística y de probabilidad. Y aquí viene un ejemplo hecho a pie que ahorita voy a presentar en el R. Para el método de Naive-Bayes se usa un paquete en R que se llama el E1071. Este paquete es muy famoso, es de los más famosos en R y de los más viejos. Es un paquete que tiene muchos modelos predictivos, muchos modelos estadísticos muy valiosos. Es un paquete hecho en Alemania, de una universidad alemana. Si se preguntan por qué se llama tan raro E1071, yo alguna vez lo pregunté y logré la respuesta. Es porque el proyecto de investigación que creó este paquete, el E1071, era un proyecto que tenía código de inscripción en la universidad E1071. Tanto le dijeron E1071 que así se quedó. Y ese es el nombre del paquete, que es el número de inscripción del proyecto de investigación que dio origen a este paquete. Bueno, vamos a ir a ver en R cómo se ejecuta Bayes. Es muy similar, todos son muy similares. Una vez que uno aprende uno, prácticamente las diferencias son mínimas, sobre todo las diferencias son en los parámetros. Bueno, entonces vamos a correr Bayes para el ejemplo de Iris. Seteo el directorio, cargo el paquete, ¿ok? Ya tiene que estar instalado, ¿verdad? Con esta instrucción install packages. Corro el paquete, leo los datos igual que siempre. Aquí le di un head para verlos y un summary. Esto de darle head y summary a los datos siempre yo lo recomiendo para verificar que fue bien leído. Porque si uno lee mal el archivo, es decir, le pone aquí mal al punto y coma o el punto, si por ejemplo era separado por coma y yo le puse punto y coma, todo es un desastre porque las variables me leen los tipos mal. Entonces no va a dar bien. Bueno, entonces exactamente igual que antes, construyo la muestra de testing y la muestra de training. Exactamente igual que hice para el KNN. Eso es una cuestión independiente del modelo que yo voy a aplicar. Aquí lo que sí puede variar es cuántos datos quiero yo para training y para testing. Aquí yo decidí una tercera parte para testing y dos terceras partes para training. Dependiendo de la cantidad de datos que uno tenga, podría ser mitad y mitad, o podrían ser 3/4 y un cuarto, etc. Bueno, una vez construido eso, correr el modelo de Bayes es muy fácil. Se usa la función naive Bayes, que viene en el paquete E1071. Igual, se le pasa el tipo, que es la variable que quiero predecir, este símbolo punto, para usar todas como predictoras, y le digo que data de aprendizaje va a ser la tabla de donde va a aprender y dejo los resultados en modelo. Y para predecir es exactamente igual. Se usa la función predict, le paso modelo y le paso testing y la predicción me queda en predicción. ¿Por qué este predict es exactamente igual al de antes y antes usaba KNN y ahora usan ahí Bayes? ¿Por qué es tan inteligente? Eso es lo que en computación se llama una función polimórfica. Eso es porque depende de quién sea modelo. Cuando él recibe aquí modelo, se da cuenta que fue construido por Bayes. Entonces este predict aplica el predict que viene en el paquete donde está Bayes. Y predice a través del método de Bayes. Y calcula la matriz de testing exactamente igual. A partir de ahí todo es igual. Vean que lo único diferente en el fondo es esto. Todo lo demás es igual. Bueno, y aquí está la predicción, que se ve que es bastante buena. Solo falló 2 aquí en el caso de las virgínicas. Tuvo un 96% entonces de acierto y un 4% de error, usando la misma fórmula, la suma de la diagonal dividido entre la suma de la matriz. Ok, muy bien.
Entonces aquí vamos a ver ahora el ejemplo de scoring. En el scoring, igual, exactamente igual, leo los datos de aprendizaje y invoco a la función naive Bayes, le paso buen pagador como variable predictora, usando todas las demás como predictores, perdón, como la variable a predecir, usando todas las demás como predictoras, y data de aprendizaje de dónde va a aprender, y aquí me queda modelo. Y luego leo la tabla de testing y invoco a la función predict, y aquí le digo que aplique modelo, y le digo aquí que use todas las variables de la 1 a la 5 y que no use la 6. Esto sería equivalente a hacerlo como antes, solo se los puse para ilustrarles, pero aquí también podría yo ponerle que en lugar de poner eso ahí, yo podría ponerle un menos 6, igual que hice antes. Es decir, que use todas las variables menos la columna 6, que es donde está la variable a predecir. Entonces yo quiero predecir sin engañar el modelo, es decir, sin usar la variable donde está el resultado, para luego poder comparar usando la matriz de confusión. Ok, bueno, esas son dos maneras. Poner las columnas de la 1 a la 5 es equivalente a decirle póngame todas menos la 6. Bueno, y aquí se ve el modelo de Bayes. Fíjense que el modelo de Bayes, aquí vemos que no le fue muy bien, no predijo bien los no, en los no predijo mal más como sí. Entonces ven que el acierto global es del 83% y el error del 16%. Entonces vemos que el modelo de Bayes y esta tabla de datos no funcionó muy bien. De hecho, podríamos decir que no funcionó bien porque no predijo bien el no, los que no van a pagar, que en todo caso es lo que más interesa aquí. Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a ver el análisis discriminante. El análisis discriminante es otro modelo de aprendizaje supervisado o modelo predictivo de una orientación bastante francesa. Este es un modelo que se parece mucho al KNN. La diferencia es que uno aplica primero, se lo voy a explicar aquí en un gráfico, un ACP. Y entonces proyecto en un plano óptimo desde el punto de vista del ACP los datos. Digamos que aquí entonces ya está la proyección. Y aquí me quedaron los malos pagadores, por decir en este círculo, y aquí los buenos pagadores. Entonces, cuando viene un individuo nuevo y yo quiero predecir a quién pertenece, a qué clase, entonces yo hago lo que se llama en ACP una proyección suplementaria. Entonces lo proyecto en el plano. Si me queda más cerca, perdón, lo proyecto ahí en el plano, que es este. Ahí, si me queda más cerca, por ejemplo en este caso, los malos pagadores, entonces lo predigo como mal pagador. O si me queda más cerca de los buenos pagadores, lo predigo como buen pagador. Entonces es parecido al ACP, perdón, a los KNN, excepto que yo antes construyo un plano, pero con una restricción adicional al ACP. Y la restricción es que en ese plano me traten de quedar, es un plano, en esto se parece a las máquinas vectoriales de soporte que ya habíamos visto también acá en el curso. Se parece mucho, que es un plano, perdón, aquí es un plano que separe de la mejor manera posible a los buenos, en este caso, de los malos pagadores. En eso se parece, de hecho, las máquinas vectoriales de soporte se consideran una generalización del análisis discriminante en algún sentido. Bueno, la ventaja de esto es que también yo, como en un ACP, puedo explicar cuáles son las variables que impactan a los buenos, cuáles son las variables que impactan a los malos pagadores, y estos son los malos, cuáles son las variables, estas tres, que impactan a los buenos pagadores, y cuáles variables, como esta V6, no está impactando a ninguno de los grupos. Es decir, que podría ser una variable que yo podría omitir del estudio. Ok. Bueno, aquí está un poquito la matemática de eso explicada. Esto es lo que les decía. Lo que buscamos es un plano que separe, un ACP, pero con una restricción adicional. Y es que los grupos previamente definidos me queden lo más separados posibles. Eso es lo que se conoce como un análisis discriminante lineal. Yo también puedo hacer un análisis discriminante cuadrático pidiéndole que esta línea no sea un plano.
o una recta en R2, o un plano en R3, o en general un hiperplano, sino que sea, por ejemplo, bueno, aquí estoy explicando que se calcula la distancia, se clasifica con base a la distancia, con base a qué grupo quede más cerca. ¿Cómo se determina eso? Con base a cuál centro quede más cerca. Bueno, el análisis discriminante lineal está en un paquete de R llamado MAS. Este paquete hay que instalarlo y ahí está el análisis discriminante lineal. También está el análisis discriminante cuadrático, que es este que les estoy ilustrando ahí en pantalla, y es donde cuando la línea de separación, por ejemplo, en este caso es una función cuadrática, no necesariamente una función lineal. Esa es la diferencia en el análisis discriminante lineal de cuadrático. Por eso muchas veces funciona mejor el análisis discriminante cuadrático. Por ejemplo, estos son los datos de iris, aplicándole análisis discriminante cuadrático. Estas son las líneas de separación que encuentra. Aquí está, por ejemplo, otro gráfico donde se ve cómo actúa el análisis discriminante lineal con los datos de iris versus cómo actúa el análisis discriminante cuadrático con los mismos datos de iris. ¿Okay? Que separa por funciones cuadráticas, mientras que aquí separa usando funciones lineales. Bueno, muy bien. Entonces, el análisis discriminante cuadrático, vamos a ver cómo se ejecuta en R. Muy similar, observen. Bueno, igual, lo mismo. Establezco el directorio de trabajo, leo el paquete más, aquí leo el paquete class, no se ocupa, pero no me acuerdo por qué lo leí ahí. Obviamente tiene que estar instalado antes. Igual leo los datos de iris, igual genero la muestra de aprendizaje y la muestra de testing, aquí, muy bien, y calculo el modelo predictivo, como con una función que se llama LDA, Linear Discriminant Analysis, de ahí viene, que pertenece al paquete más. Y funciona igual, observen que le paso la variable a predecir, todos los predictores, y la tabla de aprendizaje. Y el modelo me queda ahí. Si yo le pido el modelo, él me da aquí algunas información importantes. Me dice cuáles son los centros de los grupos. Me dice cuáles fueron las funciones discriminantes que hicieron la separación en el plano. Incluso lo puedo graficar el ACP. Ahora vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces ven que es lo mismo. Se corre exactamente igual. El paquete class, me pregunto por ahí, José Luis, ¿para qué sirve? No sé por qué lo tengo aquí. Creo que no se ocupa. No hace falta el paquete class hasta donde yo recuerdo para correr LDA. Ok, entonces el paquete class, por alguna razón se me quedó aquí. El que sí hace falta es el paquete más, el MASS. Bueno, entonces les decía, es igual cómo se construye el modelo y la predicción es exactamente igual. Escojo la función predict, le paso el modelo y le paso la tabla de testing y aquí me queda la predicción. La única diferencia, observen que aquí no le tuve que quitar la columna 5, que se me hizo más pequeño. Recuerden que en el modelo anterior yo aquí cuando aplicaba predict le quitaba la columna 5, voy para arriba para mostrarles. Por ejemplo aquí, para que no la usara. Resulta que este predict del análisis discriminante lineal es un poquito más inteligente y él automáticamente la quita. Esa es la diferencia. Esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante en este caso es que la predicción es más que solo la predicción. Entonces, para obtener exactamente la predicción, hay que ponerle predicción $class. Ok, ojo este $class. Aquí es porque predicción, en los métodos que hemos visto hasta ahora hacia arriba, la predicción era una lista con la predicción de cada uno de los individuos. Aquí la predicción es más que eso, es un conjunto de cosas. Entonces, en el atributo $class es donde queda a qué clase pertenece cada uno de los individuos en la predicción. Esa es otra diferencia importante aquí. Entonces, por eso, para construir la matriz de confusión, yo tengo que usar table, pasarle la tabla de testing y pasarle predicción $class, que es donde está la predicción, no solo la predicción.
¿Ok? Ojo con esa diferencia, porque si le ponen sin esta parte aquí, entonces les va a generar un error, porque predicción da más cosas. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está la matriz de confusión y vemos que la predicción fue bastante buena, solo erró en 2 casos. Igual, entonces el acierto fue del 96% y el error del 4%. Entonces es básicamente lo mismo. Bueno, y aquí entonces le voy a contestar la pregunta a José Luis que me hizo antes. ¿Cómo uso menos variables? Y esto que voy a explicar ahora vale para cualquiera de los modelos que vimos hacia arriba. Aquí voy a construir el análisis discriminante lineal usando la variable tipo como variable a predecir. Y los predictores vienen después de este símbolo. Voy a usar los predictores P largo más P ancho. Este más no quiere decir que voy a sumar las dos variables. No, no es eso. Eso lo que quiere decir es que voy a usar esta variable y esta variable como predictores. Entonces, si recuerdan bien, el archivo de Iris tiene 4 variables, que eran P largo, P ancho, S largo y S ancho. Entonces voy a usar solo 2 de las variables como predictoras. Las otras 4 las voy a omitir. ¿Ok? Entonces no sé si José Luis, si le queda claro cómo se hace. Así es como se hace en cualquier modelo, en general en una fórmula. Esto es lo que se llama en R una fórmula. Entonces yo puedo indicarle aquí separadas por un más y cuáles son las variables predictoras. ¿Ok? Ok, muchas gracias José Luis. Y ahí después lo voy a intentar con los otros modelos. Aquí lo hice porque como tengo solo 2 variables, quiero plotear el modelo. Entonces, si ploteo el modelo con color, esto quiere decir que el color asnumeric de aprendizaje tipo. Esto es para que me plotee de diferente color cada tipo de flor. Y ploteo el modelo. Básicamente es como un plot de un ACP. ¿Ven qué interesante? Ahí me está graficando el plano principal del ACP. Entonces ahí se ve claramente que el análisis discriminante probablemente hizo una línea aquí. Claro, no me quedó muy recta, ¿verdad? Pero, y otra por acá. Y estas fueron las 2 flores en las que se equivocó nada más. Y ahí encontró los 2 planos de separación. ¿Por qué lo puedo graficar aquí? Porque estoy solo con 2 variables predictoras, P largo y P ancho. Entonces probablemente aquí está P largo y aquí P ancho y me grafica el análisis en componentes principales y puede ver uno literalmente cómo encontró la separación de clases. Ok, muy bien. En el ejemplo de scoring, entonces exactamente igual. Corro a Linear Discriminant Analysis y con buen pagador como variable a predecir. Ok. Y ojo que entonces igual, predicción está en predicción $class y aquí no tengo que quitarle el número de columna. Muy bien, también puedo hacer un análisis discriminante cuadrático. Ahí ya les llegó a pantalla. Ese análisis discriminante cuadrático se hace con esta función QDA, que viene de Quadratic Discriminant Analysis. También es del paquete más. Y todo es exactamente igual. La diferencia es que donde estaba LDA, aquí uso QDA. Y entonces en algunas situaciones, en la mayoría, el QDA funciona mejor que el LDA, pero no crean, no siempre. No siempre, a veces es mejor la separación por una recta, por un hiperplano. Igual, es exactamente igual todos los detalles. Ok, entonces ese sería el análisis discriminante lineal y cuadrático. Bueno, las máquinas vectoriales de soporte. Voy a volver aquí al PPT. Las máquinas vectoriales de soporte ya las habíamos estudiado en el curso anterior. Nada más para que recuerden, es parecido al análisis discriminante lineal en el sentido de que encuentro un plano de separación, pero le agrega más a eso. Recuerdan que era que tuviera margen máximo, o sea que las fronteras estuvieran como lo más largo posible, lo más separados posibles. La otra diferencia es que esto se hace sobre los datos originales, mientras que en el análisis discriminante eso se hace sobre la proyección en un ACP. Entonces esas son las diferencias, se parece un poquito. El análisis de Support Vector Machines, ya lo habíamos estudiado en el curso anterior, también vienen en el paquete E1071 de origen alemán.
Ahí están implementadas Support Vector Machines. Vamos a ir a verlas cómo se hacen en el R. Entonces, igual, leo los datos de Iris. Cargo la librería E1071. Y igual construyo testing y aprendizaje. Y se corre de una manera muy similar. Veamos. SVM es la función que corre Support Vector Machines. Le paso una fórmula, que es la variable a predecir y los predictores. ¿Quién es la tabla de aprendizaje? Y aquí viene un parámetro adicional. No sé si recuerdan del curso anterior que en Support Vector Machine uno podría hacerlo con un núcleo lineal, con un núcleo gaussiano. Hay varias versiones del Support Vector Machine dependiendo del núcleo. Entonces aquí yo le digo cuál núcleo quiero. Y esto es algo que vamos a aprender la próxima semana a calibrar. Bueno, ¿cuál núcleo escojo aquí? Bueno, lógicamente el que me minimice el error, ¿verdad? Pero vamos a trabajar un poquito más en la semana que viene. Por hoy es nada más aprender a correrlo. Entonces aquí le digo que use el kernel lineal. Eso es lo que es nuevo aquí. Todo lo demás funciona exactamente igual. Aquí me dice que usó 22 vectores de soporte. Y la función predict se corre igual que en el caso del análisis discriminante. Y eso sí, la predicción queda en predicción directamente. Entonces hago la matriz de confusión exactamente igual. Y aquí, por ejemplo, ven que tuve un 94% de acierto y un 6% de error en el caso de, falló en 3, en el caso de las flores de las flores de iris. Igual, José Luis y compañero de Eric, yo puedo usar aquí solo dos variables. Aquí voy a predecir tipo basado solo en largo y ancho. Voy a usar también el kernel lineal. Y ven qué bonito aquí, si uso solo dos variables también le puedo dar un plot al modelo, igual que en análisis discriminante. Entonces este plot del modelo, ahí están cómo me hizo la separación entre iris, entre las setosas, las virgínicas y las versicolor. Y estas raditas que ven ustedes aquí son los vectores de soporte que él generó. ¿Okay? Entonces estas son las virgínicas, las versicolor en blanco y las setosas en celeste, más bien. Okay, ese es un gráfico del modelo en 2 dimensiones, dado que solo estoy usando 2 variables. Ok, yo puedo usar otro kernel, por ejemplo, kernel no lineal. Por defecto, si yo no le pongo nada aquí, él usa un kernel no lineal, por defecto. Ok. Por aquí yo se lo explico. Bueno, aquí también lo grafico. Por cierto, ¿cómo puedo hacer yo para saber estos parámetros que les puse antes aquí? Por ejemplo, este. Bueno, es muy fácil. En R, recuerden que voy a ir a ver si... Recuerden que en R, voy a ver aquí, voy a cargar esta librería a ver si ahora me la carga bien. Ahí está, yo le puedo pedir ayuda, signo de pregunta SVM. Entonces ahí me manda la ayuda, ¿la ven? Entonces en esta ayuda, esto es muy importante. En esta ayuda, la voy a maximizar aquí. Aquí me explica la función support vector machines. Todo que recibe una fórmula, que recibe los datos y todos los detalles de esa fórmula, cómo se usa. Ven aquí, viene el parámetro kernel. Entonces dice que por defecto usa un kernel radial. Recuerden que en el curso anterior habíamos estudiado eso, los kernel. Por defecto usa radial. Y aquí me dice que kernel podría ser linear, haría un kernel lineal, polinomial, radial o sigmoide. Esos son los que el paquete permite. ¿Ok? Y aquí está explicado, vean que hay muchos parámetros con los que yo en esa función puedo jugar. Son un montón. Que habría que, uno podría entrar a jugar y a calibrar esos parámetros para tratar de mejorar la
predicción. Y así para todos los métodos, tiene muchos parámetros. Hoy los estamos corriendo por defecto. De hoy en 8 vamos a estudiar un poco cómo jugar con esos parámetros para calibrarlos, de manera que me mejore la predicción. Ok, muy bien. Entonces ya vimos Support Vector Machines. Vamos a ver otros modelos, nada más aquí recordarles en el PPT. Recuerden que en el curso anterior habíamos visto, árboles de decisión. ¿Se acuerdan de los árboles de decisión? Habíamos visto los métodos de consenso, el bagging y los bosques aleatorios. No voy a explicar hoy en detalle estos métodos porque ya habíamos dedicado una clase completa a cada uno de estos métodos en el curso anterior. El objetivo de hoy es explicarles cómo se corren desde la consola. ¿Ok? No es tanto estudiar los métodos, que ya lo habíamos visto. Y los métodos de potenciación, que ya habíamos visto también en el curso anterior. Y las redes neuronales. ¿Ok? Entonces voy a ir a explicarles seguidamente cómo se corren todos estos métodos o modelos predictivos en la consola de R. Todos de manera muy similar. De manera muy similar, son todos. La diferencia está en que todos tienen la misma base y algunos parámetros adicionales. Está la diferencia, en algunos parámetros adicionales. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, árboles. Los árboles de decisión están en un paquete en R que se llama rpart, que viene de rpartition. Ahí ese paquete incluye árboles de decisión. Y rpartplot, que es un paquete que permite graficar los árboles de decisión. ¿Ok? Rpart, ya habíamos visto, es el mismo que usa Reitel, usa el método cart más la poda. Entonces la manera en cómo se corren es igual. Bueno, lo primero es lógicamente cargar las librerías, los paquetes rpart y rpartplot, y lógicamente instalarlos antes si no están instalados. Vamos a correr el ejemplo iris, leemos los datos de iris, y el modelo rpart igual, vean, se corre. La función, eso sí, se llama rpart, la variable tipo como variable a predecir y todas las variables como predictoras. Igual aquí puedo poner una fórmula. ¿Okay? Data igual datos. Aquí es porque, bueno, aquí es que lo quise correr distinto, pero voy a aplicar todos los datos para construir el modelo. Pero igual, yo puedo hacer training y testing como hice antes. Aquí es solo para ilustrar. Voy a correr el modelo con todos los datos. Voy a generar el árbol. Aquí si le digo modelo, él me grafica aquí un poquito el modelo, pero la forma de graficar el árbol es con la función plot modelo y text modelo. Esas dos funciones me hacen un árbol que no queda muy bonito. Aquí lo vamos a ver. Vamos a hacerlo más pequeño. Por eso es que ahorita voy a usar el paquete de rpartplot. Pero aquí está el árbol de una manera muy básica, que dice que si el largo del pétalo es menor a 2,45, de fijo es setosa. Si no, si el ancho del pétalo es menor a 1,75, de fijo es versicolor. Y si no, es virgínica o virgínica. Ahora ese gráfico no es muy bonito, el que hace esto es el plot, grafica las líneas y el text le pone los textos a los nodos. Este paquete rpartplot que les enseñé antes, rpartplot hace el gráfico mucho más bonito y con mayor información. Vean, aquí está esta función prp, viene en ese rpartplot, le paso el modelo y algunos parámetros, que estos son el color del gráfico, etc. Y el branch type es el tipo de rama. Este tipo de rama da mucha información. Aquí dice, es el mismo árbol, pero con más información. Dice, si P largo es menor a 2.4, es de fijo setosa. Ven que aquí hay más información. Dice, con probabilidad 1 va a ser setosa. Ahora, esta línea que quedó un poquito flaquita y aquí mucho más gruesa significa que para este lado vino menos gente. Aquí está apenas el 33% de los datos. Es decir, y aquí está el 66-67%. Y en esta otra rama, si el ancho del pétalo es menor a 1.8, va a ser versicolor con probabilidad 91.
y hay una probabilidad del 9% de equivocarse, y aquí está el 36% de la población. Y si no, si es mayor o igual a 1.8, es virgínica, con una probabilidad de 98% y con una probabilidad de 2% de equivocarse, y aquí está el 31% de la población. Entonces vean que aquí esta rama es más delgada porque aquí está el 33%, mientras que aquí en este incluye el 67%, perdón, para que sume 100, lógico. Ven, entonces por eso esta es mucho más ancha que esta. Y aquí está el 36 y aquí el 31, por eso esta es más ancha. Entonces ven que este gráfico con PRP es mucho más, además de bonito, da más información en el árbol. Bueno, aquí lo voy a hacer ahora sí. ¿Qué significa el primer número? Me pregunta José Luis, ¿cuál número será? José Luis, el que me pregunta. No me quedó claro a cuál número se refiere. Este número aquí es la probabilidad de pertenecer a este nodo. Ajá, es que me dice que el que está a la izquierda, no sé de qué. El 1.0, ajá. Aquí esto quiere decir que la probabilidad, este nodo es perfecto. Es decir, los que caen aquí con probabilidad 1 son cetosas. Y probabilidad 0 son versicolor y probabilidad 0. Estos son la probabilidad de pertenecer a cada clase. Por ejemplo, aquí, este 0 significa 0% de probabilidad de ser cetosa a los que caen aquí en este nodo. 91% de probabilidad de ser versicolor y 9% de probabilidad de ser virgínica. Entonces estos números tienen que sumar 1. Ajá, gracias José Luis. Sí, y aquí virgínica, entonces 2% probabilidad de ser versicolor, 98% probabilidad de ser virgínica, y aquí está el 31% de los datos. Entonces estos tienen que sumar 1. Eso es lo que significan esos números. Entonces dice qué tan buena es la regla. Esta regla, por decirlo así, es perfecta. Esta es casi perfecta y esta es casi perfecta. Bueno, aquí les decía que voy a correr el RPAR ahora sí como lo hicimos siempre, generando un testing y un training, y luego corro el modelo RPART, hago la predicción. Esto type igual class, por defecto lo hace así, pero déjenme ver aquí, sí, aquí sí por defecto lo hace. Lo que pasa es que aquí yo le puedo poner type igual probabilidad. Aquí si le pongo type igual class me hace un problema de clasificación. Me dice a qué clase pertenece. Si le pongo type igual rec, si mal no recuerdo, hace una regresión. Es que los árboles de decisión también sirven para hacer regresión. Nosotros nunca lo hemos visto en el sentido de la regresión, siempre lo hemos visto en el sentido de la clasificación. Entonces, para eso se usa, pero se los pongo aquí, por defecto lo hace así. Grafico el árbol y aquí tengo el árbol en ese caso, que es en este caso en que dice testing y training. También puedo hacer la predicción. Aquí hice la predicción y lo dejé en predict. Y calculo la matriz de confusión, exactamente igual que hemos hecho de acá para arriba. Lo mismo, esa sería la matriz de confusión, un poquitico más grande para que lo vean mejor. Bueno, igual, como les decía antes, también por ejemplo se puede usar RPART, el árbol, y le paso una fórmula y uso solo dos variables. Voy a usar solo P largo y P ancho para predecir el tipo. Eso en general es válido para cualquiera de los modelos. Y aquí está el árbol de decisión usando solo dos variables. Ok, muy bien. Bueno, ahí les dejo el ejemplo de scoring, igual, ¿verdad? El RPART, predigo el buen pagador, la tabla de aprendizaje y construyo el árbol. Aquí tal vez vale la pena ver que este árbol me genera reglas para repasar un poquito. Por ejemplo, estas reglas, si el coeficiente crédito avalúo es menor a 12 y el grado académico es menor a 1.5 y el coeficiente crédito avalúo es mayor a 3.5, es menor, para irme por acá, para irme por la izquierda, entonces de fijo es un mal pagador. De fijo no tan de fijo, sino es mal pagador con una probabilidad de 94%. Okay. Ven, esta es la probabilidad de ser no y esta es la probabilidad de ser sí. Y aquí está el 8% de la
población. Entonces esto me da mucha información de esa regla. Por ejemplo, esta regla me dice, si coeficiente crédito avaludo no es menor a 12, o sea, es mayor o igual a 12. Si grado académico no es menor a, no es mayor o igual a 1.5, o sea, es menor a 1.5, entonces sí es buen pagador, con una probabilidad del 97%. Y esta es la probabilidad de ser no en este nodo. Y aquí está el 43% de la población. Entonces esta es una muy buena regla. ¿Ok? ¿Por qué buena regla? Porque me predice con bastante precisión, valga la redundancia, y aquí hay bastante gente. Pues yo puedo tener reglas muy buenas como esta, o tal vez una regla regular, pero aquí solo está el 1% de la población, entonces no es tan útil esta regla. Muy bien. Bueno, los bosques aleatorios, random forest. Para los random forest se usa la librería o el paquete Random Forest, un paquete hecho en Stanford. Muy bueno este paquete. Y este hace bosques aleatorios. Entonces, ¿cómo se corre? Igual se leen los datos, igual genero training y testing, y se corre de igual manera, nada más que llamo a la función random forest. Ojo que la F está en mayúscula. Recuerdan que R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Aquí el tipo, y voy a usar el tipo y las demás variables como predictoras. Tabla de aprendizaje. Y este parámetro importance en true lo vamos a estudiar hoy de hoy en 8, un poquito más. En ayuda ustedes pueden investigar de qué se trata. Por ahí tengo una pregunta en el chat, vamos a ver de qué se trata. Me dice Eric, si recuerdo bien, Random Forest al final es un modelo iterativo de árboles. ¿Reemplaza el árbol o es mejor valorar ambas opciones? Es una buena pregunta. Recuerden que un Random Forest es un consenso. Voy a buscarlo por aquí. Recuerden que un Random Forest, ahí está, lo que uno hace es ejecutar, digamos, 500 árboles. Y de esos 500, generalmente se usa el criterio de la mayoría de votos. Digamos, si son 501 árboles, generalmente se usa un número impar, y si de esos 501 árboles la mayoría me dicen que es fraude, entonces yo lo clasifico como fraude. Y si no, lo contrario, obviamente. Entonces la pregunta es buena. En general, usted tiene razón de que tal vez si uno puede usar random forest, no vale la pena hacer árboles. Sin embargo, los árboles tienen una ventaja sobre el random forest, y es precisamente el árbol. Que el árbol tiene una ventaja, y es que del árbol yo puedo extraer reglas. En cambio del random forest yo nada más le puedo decir sí o no. Se pueden extraer reglas, pero es un poquito más complicado. En cambio en el árbol es muy fácil ver las reglas directamente del árbol, como ese que estamos viendo en pantalla. Entonces, por ejemplo, a veces yo le digo a una persona, no le voy a dar un crédito, la gente le gusta saber por qué, ¿verdad? Entonces en el árbol está la explicación del por qué, de ahí usted cayó en este nodo. Su coeficiente de crédito es menor a 12, y su grado académico es menor a 1, y su coeficiente de crédito de valor es mayor a 3.5, por eso no le vamos a dar el crédito. En el Random Forest, entonces no está tan claro. Ahora, pero sí lo que interesa es la predicción. Por ejemplo, en fraude, que bueno, lo importante es saber si es fraude o no, en la práctica, cuando hay miles de transacciones entrando en un banco. Entonces tal vez es muy mejor, como usted bien dice, usar random forest y no hace falta usar árboles de decisión, que sería apenas un caso particular. Tiene usted razón. Bueno, le queda Eric, ¿sí le quedó claro? Ok, con mucho gusto. Bueno, el random forest, la predicción, se hace exactamente igual, con predict, le paso el modelo y le paso t-testing. Ojo que aquí sí le quito la columna. Una cosa interesante, en la mayoría de los casos funciona si uno le quita la columna donde está la variable a predecir del testing. En algunos hace falta y en otros no. Eso es todo, hay que tener cuidado, nada más. Pero en general la función predict funciona igual. Bueno, y esto de la matriz de confusión es igual. Y la predicción en este caso es bastante buena. 94% de éxito. En el caso de scoring, bueno, igual vamos a predecir con random forest el buen pagador, y hacemos la predicción con la función predict,
Y les quería mostrar aquí, vean la matriz de confusión, 95% de éxito, 4% de error, lo cual es buenísimo para este ejemplo de credit scoring, que en la mayoría de los métodos no funciona, mientras que Random Forest funciona bastante bien. Ahora sí, los métodos de boosting. Recuerden que los métodos de boosting solo funcionan para problemas binarios, o sea, cuando hay dos clases. Entonces, por ejemplo, el método de boosting no funciona para el problema de iris, porque son de más de dos clases. Aquí solo funcionaría para el problema del credit scoring. Hay versiones, se pueden conseguir versiones en R, paquetes que hacen para más de dos clases, pero el paquete que vamos a usar aquí, que es ADA Boosting, del algoritmo ADA Boosting, solo funciona para dos clases. Entonces hay que cargar el paquete ADA y lógicamente instalarlo si no está instalado, y se corre prácticamente igual que todos. ADA, le paso la variable a predecir, las variables predictoras, dónde está la tabla de aprendizaje. Esto es importante, el número máximo de iteraciones. Recuerden que el Random Forest, si nos vamos aquí al PPT, vamos a recordar acá, el Random Forest, como están viendo ahí en pantalla, vamos a ver, ya les llegó, va calculando los pesos a las muestras a las que les va aplicando el método. Esto significa que esto lo va a hacer 20 veces. Eso es lo que significa este 20, el máximo número de iteraciones. El mu igual 1 y el type igual discrete lo vamos a estudiar un poco más de hoy en 8. Es porque hay varios tipos de ADA boosting. Y aquí yo puedo escoger el tipo. Y eso lo puedo calibrar para ver cuál modelo me funciona mejor. Ok, eso lo vamos a ver un poquito de hoy en 8. Yo puedo plotear el ADA boosting. Y este plot del modelo ADA boosting true and true es para que me tire estos tres gráficos, pero estos gráficos me muestran cómo va minimizándose el error conforme se van haciendo las 20 iteraciones. Eso es lo que es interesante, se ve que va minimizando el error. Y aquí que va maximizando la accuracy y la precisión, va minimizando el error y va maximizando la precisión. Y hay otro gráfico que es muy importante, que es este, que valga la redundancia, da la importancia de las variables. Este grafiquillo es muy interesante porque este grafiquillo permite descubrir... Perdón, ya apagué el volumen. Ok, este gráfico me permite... perdón, sí, es que estoy viendo a ver si tengo sonido, sí. Este gráfico me permite aquí decir, por ejemplo, que la variable crédito value es la más importante. La segunda en importancia es grado académico, luego monto de cuota, y la menos importante es monto de crédito. Pero esto es muy importante para discernir de cuáles son las variables que mejor están impactando un modelo predictivo. Este gráfico es interesante. Se hace con esta función bar plot, el gráfico de variables del modelo de ADA Boosting. Este es muy importante para ver cómo decrece el error y cómo crece la precisión. Eso sería ADA Boosting. Y la predicción se hace igual, con la función predict, le paso el modelo recién construido y la tabla de testing. Ok, aquí está la predicción 94% y el error de un 5%. Bueno, y finalmente, ¿cómo se corren las redes neuronales? Desde la consola. Las redes neuronales hay que cargar un paquete que se llama NNet. Hay que instalarlos. Todos estos paquetes ustedes tienen que instalarlos para efectos de la tarea, para que les queden ya instalados y nada más de utilizarlos. Entonces, igual que siempre, leo los datos, construyo la muestra de testing, la muestra de aprendizaje, y se utiliza la función NNet, que viene en el paquete NNet. Igual se le pasa el tipo, la variable a predecir y las variables predictoras, que podrían ser una fórmula. Los datos de aprendizaje igual. Esto size es importante. El size es el número de capas ocultas. Recuerden que una red neuronal, para que funcione bien, hay que ponerle este número de capas ocultas bastante grande. El número máximo de iteraciones también es importante, que sea alto.
Este rank, estos tienen que ver con el método que usa la red neuronal internamente para optimizar. La función de optimización que encuentra el mínimo. Recuerden que un método de redes neuronales termina siendo un método de optimización. Esto lo vamos a estudiar en más detalle la próxima semana. Por ahora importantes son el número de capas ocultas de la red. Recuerden que una red neuronal, voy a mostrar aquí el gráfico, tenía capas ocultas. Ahí lo estamos viendo. Esta es una red neuronal de una sola capa oculta. Entonces una red neuronal en general, entre más capas ocultas tenga, mejor funciona. Entonces ahí uno se lo parametriza. Entonces, claro, obviamente es mejor poner este número más grande. El problema es que entre más grande lo ponga, más dura, ¿eh? Más dura la ejecución. Bueno, entonces así se corre la red neuronal y la predicción es igual. Le paso predict, modelo, la tabla de testing y esto type class es para que haga una clasificación y no una regresión. Si yo no le pongo type igual class, en lugar de decirme la predicción a qué clase pertenece cada individuo, me tira la probabilidad de pertenecer. Entonces me hace lo que es una regresión, más bien. En este caso estamos por predicción, entonces aquí type igual class es importante ponerle, en este caso, las redes neuronales. Bueno, y en predicción igual me deja la predicción y construyo aquí la matriz de confusión igual con el comando table, todo lo demás es igual. Ok, muy bien, ahí estamos viendo que la predicción es bastante buena acá. Y finalmente el ejemplo de scoring. Igual corro nnet, buen pagador es la variable a predecir. Aquí eso sí, ven, ya le puse 100 capas ocultas, porque si no, no funciona bien para este ejemplo que es con mucho más datos. Al ponerle más capas ocultas, también tengo que aumentar el número máximo de iteraciones. Claro, esto va a hacer que el modelo dure un poquito más construyéndose. Vamos a ver que tengo una pregunta aquí en el chat. Me dice Eric, ¿qué resulta mejor para comparar modelos? ¿Hacer una tabla de entrenamiento y una de testing al inicio y usarla en todos los modelos? ¿O bien hacer una muestra para cada uno por aparte? Muy buena pregunta, Eric. Para comparar todos los modelos se usa lo que se conoce como validación cruzada. Y es lo que vamos a estudiar de hoy en 8. La clase de hoy en 8 está totalmente dedicada a cómo de hoy en 8 vamos a estudiar cómo calibrar los modelos. Y de hoy en 15 más bien vamos a estudiar lo que es la selección de modelos. Por eso este curso se llama calibración y selección de modelos. Y precisamente vamos a estudiar eso que usted pregunta, que es tan importante. ¿Cómo comparo los modelos? Para yo decir, bueno, para estos datos que yo tengo, ¿cuál es el modelo que mejor sirve? En efecto, como usted dice, si yo voy a usar el enfoque training y testing, debería usar la misma tabla training y testing para todos los modelos, para que tenga sentido la comparación, para responderle concretamente la pregunta. Debo generar la misma tabla testing y training para todos los modelos, porque si no, el resultado puede depender de cómo se construyó la tabla de training y testing. Entonces debe ser la misma para todos los modelos. Pero el enfoque training y testing no es muy bueno para comparar, por una razón que vamos a ver de hoy en 15. Lo que se usa es cross validation o validación cruzada, que es una variante del bootstrapping o del remuestreo. De hoy en 15 lo vamos a estudiar en detalle. De hecho, usted preguntó el corazón de este curso. Y por eso este curso es tan importante, porque lo que ustedes van a aprender al final es cómo, dado un juego de datos, ahora sí, ¿qué me sirve a mí mejor? ¿Una red neuronal, un árbol de decisión, un método de boosting, un modelo bayesiano, un KNN? ¿Qué es lo que mejor funciona? ¿O cuáles son los que mejor funcionan? Bueno, de eso se trata exactamente la última clase. Muy buena pregunta, Eric, y muy buenas preguntas hoy en general. Bueno, y entonces así se corre una red neuronal. Para terminar, algo que es muy importante, ¿cómo guardar un modelo para su posterior uso? Porque yo no puedo estar construyendo el modelo cada vez que voy a predecir para un nuevo individuo. Imagínense que durara un modelo con datos reales, 10.000 individuos, podría durar 2 o 3 horas corriendo. Yo no puedo generar el modelo cada vez que voy a predecir. El modelo se genera una vez cada 15 días, cada mes, cada 6 meses incluso. Entonces lo que yo hago es guardar el modelo. Y esto que les voy a explicar ahora lo voy a hacer con redes neuronales, pero no significa que solo funciona para redes neuronales, funciona para cualquiera de los que hemos visto hoy.
Entonces, digamos que yo hago un modelo con redes neuronales, aquí lo genero, modelo con NNet, ya lo generé igual que antes. Entonces, con este comando de rsave, modelo, y le pongo file y el nombre del archivo, .rda, esto es una extensión propia de R, para guardar modelos, ahí en este archivo queda guardado el modelo, para su posterior uso. Digamos que entonces yo generé este modelo, y este modelo duró 10 horas generándose en la noche, bueno, y yo lo voy a seguir usando de ahora en adelante los próximos 3 meses en el banco para predecir si alguien va a pagar o no va a pagar un crédito. Entonces yo lo que hago todos los días cuando voy a empezar mi trabajo es leer el modelo que ya está calculado con este comando load, lee el modelo. Y ahora sí, con ese modelo leído del disco duro, eso dura milésimas de segundo, yo leo datos, cualquier dato. Bueno, aquí estoy leyendo los mismos iris y estoy construyendo una muestra, pero podrían ser individuos, flores nuevas, digamos, que acaban de entrar con las características. Entonces yo le calculo la predicción a esos nuevos datos. ¿Con quién? Con este modelo que no generé, sino que leí del disco duro y que había generado hace algunos días. ¿Okay? Y con ese modelo todos los días lo puedo leer, leerlo es muy rápido. Y una vez que lo leo empiezo a predecir nuevos individuos. ¿Okay? Y cuando yo considero que el modelo ya se me está haciendo viejo y ya no me está como prediciendo bien, entonces incluyo todos los nuevos datos que tengo, si ya tengo más datos, y genero nuevamente el modelo más actualizado. Pero esto es muy importante, en la vida real los modelos se guardan y cuando se van a usar nada más se leen con el comando load. Ok, eso por ejemplo para scoring, aquí lo voy a hacer con scoring y bosques aleatorios. Entonces genero un modelo con random forest para bosques aleatorios, lo guardo con save y luego el banco, cuando viene un individuo nuevo, lo lee. Esos individuos nuevos podrían venir en un archivo así como este, igual, con el mismo formato, eso sí, y se los paso a Predict y él me dice la predicción, si va a ser bueno o no va a ser buen pagador. Que esto es muy importante que lo tengan ustedes presente, porque así como funciona en la vida real. Por ahí tengo una pregunta en el chat. Dice Eric que si se podría guardar una función, por ejemplo. Bueno, una función no, una función se puede guardar en el archivo R y hay que reevaluarla cuando uno la lee, como hemos hecho siempre, pero es decir, se guarda en un punto R. Con el comando save y load, no, Eric, solo son para guardar modelos. Sí, no son para guardar funciones. O por lo menos yo nunca lo he hecho. A lo mejor habría que intentarlo, pero sí, en general el save es para guardar modelos y el load es para leer modelos. Ok, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Con eso terminaríamos por el día de hoy. Ha sido una clase un poquito cargada de cosas, pero bueno, es casi que repasamos todo el curso número 2 de modelos predictivos. Pero bueno, la idea es que ya para eso, en ese curso habíamos estudiado todos los modelos. Hoy estábamos más concentrados en cómo utilizarlos y ejecutarlos desde la consola. ¿Para qué hacerlo desde la consola? Para lo que vamos a ver de hoy en 8. Para ver cómo calibrarlos y para lo que vamos a ver de hoy en 15, que es ponerlos a competir. Y para poder seleccionar el mejor modelo, dado un juego de datos. Por eso este curso se llama Calibración y Selección de Modelos. Y es uno de los cursos más importantes porque es en el fondo ya me va a permitir trabajar con datos en la realidad. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, si no, pues un gusto haberlos visto el día de hoy. Muy, muy buenas preguntas y ahí, con mucho gusto, José Luis, ahí estamos, entonces nos vemos en el chat. Por si tienen dudas o comentarios, las estamos viendo en el chat con muchísimo gusto. Con mucho gusto, Eric. Bueno, muy bien. Un gusto haberlos visto el día de hoy. Y nos estamos viendo de hoy en 8 días.
Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.